Entonces el tema es proporcionalidad y ahí ya tenemos el tipo de proporcionalidad que vamos a analizar, que es la proporcionalidad directa. Ahí tenemos el concepto de proporcionalidad directa, que nos dice que es cuando en un conjunto de datos las cantidades aumentan al doble o triple, en el otro conjunto también aumentarán al doble o al triple. Si disminuye la cantidad a la mitad en el primer conjunto, también va a disminuir a la mitad en el segundo conjunto. Entonces, cuando estamos hablando de la proporcionalidad directa, sabemos que ambos conjuntos van a aumentar o disminuir en la misma cantidad. Es decir, si al multiplicar o dividir una de ellas por un número, la otra también se multiplica o divide por ese mismo número. Ahí tenemos el concepto de proporcionalidad directa. Y para poder trabajar ese tema, también vamos a ver otro concepto, que ahorita se los voy a anotar. Vamos a borrar aquí. Y vamos a anotar el siguiente concepto, que de igual forma nos va a ayudar para poder trabajar el tema de proporcionalidad. El término es constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. Ahí tenemos el término, es constante de proporcionalidad. Y nos dice que la constante de proporcionalidad es el número por el cual multiplicamos las cantidades de un conjunto. El número por el cual multiplicamos las cantidades de un conjunto para obtener las del otro. Ahí tenemos entonces el concepto de constante de proporcionalidad. Nos dice que es el número por el cual multiplicamos las cantidades de un conjunto para obtener las del otro. En este caso, ese va a ser uno de nuestros métodos que vamos a utilizar para poder resolver problemas de proporcionalidad directa, que es el tipo de proporcionalidad que estamos viendo en esta ocasión, la proporcionalidad directa. Y la constante de proporcionalidad va a venir siendo un método que vamos a utilizar para poder resolver problemas de proporcionalidad directa. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Ahí tenemos nuestro ejemplo. Dice el problema: si en 3 bolsas de naranjas caben 36 naranjas, ¿cuántas bolsas necesitamos para guardar 48 naranjas? En este caso estamos viendo proporcionalidad directa. Entonces ese es el ejemplo, el problema que tenemos que resolver. Y sabemos que se trata de proporcionalidad directa porque si aumentan las naranjas, vamos a aumentar también el número de bolsas
que se van a necesitar para guardar las naranjas. Entonces vamos a solucionar ese problema utilizando el método que ya les expliqué, que es la constante de proporcionalidad. Entonces vamos a dividir el pizarrón en dos partes, porque vamos a ver dos maneras de cómo podemos resolver este problema de proporcionalidad directa. Primero lo vamos a ver con la constante de proporcionalidad. Aquí le vamos a colocar constante de proporcionalidad. Entonces primero vamos a ver cómo lo vamos a resolver utilizando la constante de proporcionalidad, que ya dijimos que es el número por el cual multiplicamos las cantidades de un conjunto para poder obtenerlas del otro. Entonces tenemos que colocar los datos que ya conocemos, que por ejemplo son las bolsas y las naranjas. Las bolsas y las naranjas. Tenemos que 3 bolsas en 3 bolsas caben 36 naranjas y queremos saber cuántas bolsas vamos a ocupar para 48 naranjas. Ahí estamos ocupando la X, que es esta que tenemos aquí. Vamos a ocupar la X para representar al número que desconocemos, es decir, no sabemos cuántas bolsas se van a ocupar para embolsar 48 naranjas. Entonces, utilizando la constante de proporcionalidad, ahí tenemos las bolsas y las naranjas. Y entonces primero necesitamos sacar el cociente de las magnitudes. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ver primero cuál es el número. Aquí, cociente de las magnitudes. Cociente de las magnitudes. Vamos a ver entonces primero cuál es el número que está dividiendo a las cantidades que tenemos ahí. Por ejemplo, tenemos primero que 36 naranjas para 36 naranjas se ocupan 3 bolsas. Entonces, el cociente de esas magnitudes quiere decir, vamos a dividir 36 entre 3 y nos va a dar 12. Ese sería el resultado de dividir 36 entre 3. Y nos dice que la constante de proporcionalidad debe ser la misma. La constante de proporcionalidad debe ser la misma. Aquí se los voy a anotar. La constante de proporcionalidad debe ser la misma, coma. Así que, como tiene que ser la constante de proporcionalidad la misma, aquí arriba tenemos que 36 entre 3 nos da 12. Así que para poder encontrar cuántas bolsas se van a ocupar para embolsar
48 naranjas, lo vamos a anotar de la siguiente manera. 48 entre X, que es el número que desconocemos, nos tiene que dar como resultado 12. Si despejamos esto que tenemos aquí, si lo despejamos, vamos a encontrar nuestro resultado. ¿Qué quiere decir despejar? Que vamos a dejar esta X que tenemos aquí, la vamos a dejar sola. Así que esta la vamos a colocar X es igual a, y ahora vamos a dividir 48 entre 12 para poder obtener nuestro resultado, que es igual a, si dividimos 48 entre 12, nos va a dar 4, que quiere decir que nuestro resultado vendría siendo 4 bolsas. 4 bolsas, entonces tenemos que, para poder guardar 48 naranjas, vamos a necesitar 4 bolsas. Ese sería nuestro resultado que obtenemos utilizando el método de constante de proporcionalidad. Entonces ya resolvimos nuestro problema empleando uno de los métodos que es constante de proporcionalidad. Y ahora vamos a ver cómo se resuelve utilizando otro método que se llama regla de 3. Regla de 3. Este método también se utiliza para resolver problemas de proporcionalidad, que es la regla de 3. ¿Cómo se resuelve? Lo vamos a ver ahorita el ejemplo. Vamos a colocar nuevamente nuestros datos que tenemos, que es bolsas y naranjas. Bolsas y naranjas. Tenemos que 3 bolsas se necesitan para embolsar 36 naranjas y queremos saber cuántas bolsas vamos a ocupar para embolsar 48 naranjas. Esos son los datos que tenemos, los que vamos a utilizar. Nuevamente estamos utilizando la X para representar el número desconocido. Y la regla de 3 se resuelve de la siguiente manera, simplemente multiplicamos cruzado para poder obtener nuestro resultado. Bueno, es decir, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar 3 por 48 y estos dos van a ir juntos, esos dos datos, pero como el valor de X lo desconocemos, acá vamos a dejar a la X sola. X es igual a, y vamos a anotar lo que vamos a multiplicar, que en este caso va a ser 48 por 3, 48 por 3, y lo que nos salga lo vamos a dividir entre 36, que es la cantidad que tenemos acá, para poder encontrar el valor de X. Entonces tenemos que X es igual a 48 por 3, si multiplicamos 48 por 3 nos va a dar 144, y eso lo vamos a dividir entre 36. Al realizar nuestra división, 144 entre 36 nos va a dar a 4, y ya tenemos resuelto nuestro problema mediante la regla de 3. Y si nos damos cuenta, estamos obteniendo el mismo resultado. X es igual a 4 y aquí igual X es igual a 4. Entonces ahí ya obtuvimos nuestro resultado
el mismo resultado, pero empleando dos procedimientos distintos: la constante de proporcionalidad y la regla de 3, que es el ejemplo que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces podemos emplear cualquiera de estos dos métodos, la constante de proporcionalidad o la regla de 3, para poder resolver problemas de proporcionalidad directa, que son más sencillas porque sabemos que la proporcionalidad directa, al aumentar una cantidad, tiene que aumentar también la otra cantidad, o tienen que aumentar o disminuir ambas cantidades en la misma proporción. Entonces, tenemos esos dos métodos que podemos utilizar. Y ahorita les voy a borrar el ejemplo para poder colocarles dos problemas para que ustedes practiquen en casa. Recuerden que los ejercicios que vayan trabajando los van a ir colocando en su cuaderno de matemáticas. No necesitan enviarme evidencias por el momento de estos ejercicios que van a ir resolviendo ustedes en su cuaderno. Eso me lo pueden entregar al regresar a clases presenciales. Entonces, ahorita nada más lo guardan, bueno, van elaborando sus trabajos en el cuaderno y ya al regresar a las clases presenciales ya me los entregan para poder calificarlos. Ahí están ya los problemas que se les está planteando para que los resuelvan en su cuaderno de matemáticas. El primero dice: si en 3 horas llueven 60 litros de agua, ¿cuántos litros lloverán en 5 horas? Y el segundo: en un examen de tipo test, Alberto obtuvo una nota de 80, lo que corresponde a 120 respuestas correctas. Si la nota de Leo fue de 66, ¿cuántas respuestas correctas obtuvo? Esos son los dos problemas que se les están planteando. Ustedes los pueden resolver mediante cualquiera de los dos métodos que acabamos de ver en el video. Espero y le hayan entendido y recuerden que nada más vayan guardando sus ejercicios en su cuaderno de matemáticas y que no necesitan enviarme por el momento evidencias de estos trabajos. Nos vemos en la próxima.